Buenos días. Maye, ¿me confirma si me está escuchando? Sí, Freddy, Yerlin. lo estoy escuchando bien. Perfecto. Bueno, Perfecto, sí, buenos señor. días a los asistentes a este nuevo taller en el cual vamos a observar pues algunos casos específicos de nómina en donde aprenderemos en el sistema cómo podemos dar solución a estos diferentes casos. Entonces, en este momento vamos a, por favor, pasa la diapositiva, Mayeli. Bueno, entonces vamos a ver el orden del día. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy en este taller? Entonces vamos a hacer la introducción, vamos a hacer una preparación, o sea, cómo preparamos el tema de la nómina, cómo hacemos para poder hacer una liquidación de la nómina que debemos tener preparado. Vamos a ver en el taller práctico unos casos, unas novedades de nómina específicas, especiales, pues digamos que son unos casos recurrentes, ¿sí? Unas cosas que siempre de pronto han sucedido, a muchas personas les pasan, a muchas empresas les pasan, entonces pues al ser casos recurrentes, pues decidimos pues hacer este proceso pues para hacer una explicación global. También cómo hacer una liquidación de vacaciones. Esto toda vez que para poder liquidar las vacaciones en cuenta hay que hacer un proceso específico. Entonces para enseñar o mostrar cómo es ese proceso específico y al igual que la liquidación de los contratos. Bueno, entonces, en el tema del digamos que estos casos de nómina aplicarían a los software de Cuental y Globo, que son los software que manejan contabilidad. Pues Valual pues tiene el soporte contable, pero ya es para poderlo enviar a la DIAN, pues para cumplir con el requisito de nómina electrónica. Pero nosotros sí, ya en Cuenta Globo, que sí es el área contable, sí se necesita o se requiere para que pueda hacer una correcta contabilización o una correcta liquidación, debemos tener en cuenta algún paso a paso específico, alguna parametrización o hacer un procedimiento que es precisamente lo que vamos a ver en este momento. Entonces, para hacer estos casos, para tenerlos en cuenta, para cuando se nos presenten, pues ya sabemos más o menos cómo es el proceso y caso tal de que de pronto todavía tengamos la duda, los podemos recurrir al área de soporte para que en el área de soporte le podamos dar solución a esa pregunta que tenemos. En el tema, aquí vamos a hacer, al final vamos a hacer a responder preguntas, pero de los casos que tenemos ahorita, o sea, lo que vamos a ver ahorita. Ya si son casos diferentes, si son casos específicos, igual los pueden escribir ahí en el chat donde estarán preguntas y respuestas. Nosotros tomamos nota de esos casos posibles que se nos pueden estar presentando diferentes a los de hoy. Y si es necesario, hacemos un nuevo taller explicando pues cómo se puede resolver esos casos diferentes a los que tenemos el día de hoy. Entonces, para hacer este proceso nos acompaña Mayerlin, entonces Lidia Mayerlin Rey, contadora pública, que ella es quien nos va a orientar en estos respectivos casos de nómina. Pues yo también estaré ahí pendiente por si alguna cosa de apoyo, pero entonces esta persona, Mayerlin, es quien nos va a orientar en estos casos. Entonces, Mayerlin queda con disponibilidad para que usted hable y nos cuente cuáles son estos casos de nómina específicos. Buenos días. Buenos días, Freddy. Un saludo para todos los participantes. ¿No me escuchan? Mayerlin, que nos está escuchando, revisemos el sonido. Bueno, ¿me confirma si ya me están escuchando? Ya sé qué es. Buenos días, Freddy.
Ya ¿Ya Maylin me está escucha? solucionando el tema del sonido. Ya un momentico, por favor. Me voy a salir del Teams y voy a volver a ingresar. Buenos días, ¿me escucha? Días. Sí, ya la escucho, sí, ya la escucho. Bueno, nuevamente un saludo para todos. Ya entonces para entrar en materia, para poder hacer una correcta liquidación de nómina, es decir, que la imputación contable y los valores se generen correctamente, debemos hacer unas verificaciones previas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar que el salario mínimo y el auxilio de transporte esté configurado en el sistema. Entonces, para eso vamos a ir a la sección Datos de la empresa y vamos a ubicarnos en el botón de editar. Y aquí nos vamos a ubicar en la pestaña que dice nómina. Aquí es donde nosotros todos los años vamos a ingresar o vamos a modificar el salario mínimo y el auxilio de transporte de la vigencia actual. Adicional a esto, también vamos a verificar que en los contratos, vamos a abrir uno que esté aquí activo. Bueno, vamos a verificar la información registrada en los contratos. ¿Qué información vamos a verificar? Que el contrato se encuentre en estado activo. Entonces, cada vez que vayamos a liquidar la nómina, debemos validar que este contrato esté activo. Que el tipo de tercero que nosotros tenemos acá, entonces recordemos que podemos parametrizar diferentes tipos de terceros, ya sean administrativos, operativos, producción, mercadeo o ventas, tenga una parametrización contable. Esto es que cuando nosotros venimos aquí a los conceptos de nómina, que es donde hacemos dicha parametrización, ese tipo de tercero cuente eh, con una parametrización de cuentas contables, porque si no hay parametrización, con el hecho de aquí, por ejemplo, si yo digo que este empleado es de producción y yo aquí no tengo una parametrización para ese tipo de tercero, pues cuando liquidemos la nómina no lo va a omitir. Ese empleado no lo va a tener en cuenta para la liquidación de la nómina. Adicionalmente, vamos a revisar o validar que el valor del salario sea el correcto. Aquí vamos a ingresar es el valor del salario básico mensual, independientemente si ustedes tienen periodicidad quincenal o mensual, porque de todas maneras nosotros aquí en el contrato de trabajo podemos adicionar esos periodos. Entonces, siempre aquí en el valor vamos a colocar es el valor del salario básico mensual. El tercero, cuando nosotros creamos un tercero para nómina, ese tercero siempre debe tener la clasificación de empleados. Entonces, cuando ustedes se van allá a la creación de los terceros, siempre debemos poner esa clasificación. ¿Qué pasa si yo a ese tercero le coloco clasificación cliente? Igualmente, pues va a pasar que como él no tiene la clasificación catalogada para nómina, lo que va a suceder es que también ese empleado no me lo va a liquidar. Entonces a Fabio Díaz, a este empleado, no lo va a tener en cuenta para dicha liquidación.
que el periodo de nómina que estemos liquidando concuerde con el periodo de nómina que está en el contrato de trabajo del empleado. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, cuando nosotros hacemos aquí en movimiento, crear nuevo, y seleccionamos el tipo, aquí tipo es el periodo de nómina, entonces si yo digo que esta liquidación es quincenal, al señor Fabio no me lo va a liquidar porque su periodo de nómina es mensual. Entonces el sistema únicamente me va a tener en cuenta a aquellos empleados que tienen este periodo quincenal. Otra verificación que también debemos hacer aquí y que es muy importante para el tema de la seguridad social es validar la parametrización para la seguridad social. Entonces, cada vez que hacemos este proceso, debemos revisar que efectivamente los porcentajes que tenemos aquí adicionados o distribuidos para cada una de las administradoras sea correcto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estos parámetros, de esa misma manera, el sistema me va a generar el registro de la seguridad social. Ahora, así mismo también pues vamos a revisar o para la liquidación de la nómina, vamos a tener previamente unos conceptos básicos como mínimo parametrizados. ¿Estos conceptos cuáles serían? Entonces, como mínimo debemos tener parametrizados los conceptos de sueldos, auxilio de transporte, las prestaciones sociales que corresponden a cesantías, intereses de cesantías, primas y vacaciones, la seguridad social y los parafiscales, que en este caso sería caja de compensación, SENA e ICBF. Entonces, estos son los conceptos mínimos que deben estar parametrizados para nómina. Y ya de acuerdo a los diferentes casos que se pueden presentar en las empresas, se van a generar adicional a estos conceptos otros que representan novedades y los vamos a reportar en la sección de novedades. Aquí vamos a encontrar entonces los conceptos de nómina que pues ya van a estar precargados. Entonces vamos a abrir acá en la sección de novedades, en nómina novedad, crear nuevo. Y estos son los conceptos que ya están precargados y estos son los que están normativamente definidos por la DIAN, por lo tanto, pues no le podemos cambiar el nombre, no se pueden agregar, no se pueden quitar. Estos se dividen entonces en devengos, que es todo lo que le pagamos al empleado y lo vamos a encontrar con la inicial de EV, y en deducciones, que es todo lo que le descontamos al empleado y lo encontramos con la inicial de ED. Entonces, la novedad que se nos presente en el periodo de liquidación la debemos reportar aquí en la pestaña o en la sección de novedades. Si por alguna razón lo que estamos pagando o estamos descontando al trabajador no se encuentra en el listado, podemos utilizar unas novedades como comodín. ¿Cuáles serían? Entonces serían estas novedades, esta de devengos, que es otros devengos y otras deducciones, que las encontramos aquí. Bueno, entonces, aquí dentro de estas novedades, cuando ustedes vayan a reportar algún caso en particular de alguna novedad y no encuentren alguna que esté expresamente definida, entonces esas son las dos novedades que vamos a reportar como comodín. Ahora, existen otras novedades que tienen un nombre genérico, como es el caso de los auxilios. Entonces, aquí vamos a seleccionar el auxilio. Y en este caso lo podemos diferenciar por medio de la descripción, porque pues este nombre es global, pero en los auxilios tenemos muchos tipos de auxilios. Por ejemplo, el auxilio de alimentación, el auxilio de rodamiento, auxilio de hospedaje. Pero entonces el diferenciador lo vamos a colocar aquí en la descripción. Entonces aquí le vamos a colocar auxilio de alimentación. Y para cada novedad, para cada tipificación de ese auxilio, entonces, por medio de la descripción, vamos a separar esas novedades. Hasta aquí, entonces,
sería los eventos específicos, como por ejemplo, cuando los eventos específicos para cuando de pronto no podemos encontrar una novedad específica o un nombre específico para la novedad que queremos reportar. Ahora, también vamos a tener otros casos, como por ejemplo los anticipos. Entonces, ¿qué es un anticipo de nómina? Es un adelanto del salario. Cuando reportamos esas novedades de anticipo, entonces recordemos que los anticipos se cancelan antes del pago de la nómina. Entonces aquí vamos a decir que el 13 de octubre vamos a reportar una novedad de anticipo empleado. Entonces le vamos a pagar un dinero por anticipado, un adelanto de salario. No, lo voy a poner de fecha de 13 de septiembre. Ujú, listo. Bueno, entonces el 13 de septiembre le vamos a entregar al señor Fabio Díaz un anticipo, un adelanto de sueldo. ¿Por qué valor? Por un valor de 200.000 pesos. Entonces, estos anticipos, si aquí en los conceptos, en mi parametrización, yo tengo parametrizado ese concepto de anticipo de salarios, pues el sistema me carga automáticamente las cuentas contables. En dado caso de que no lo tenga parametrizado desde conceptos, pues adicionamos las cuentas contables de manera manual. Si de pronto, como recomendación, si ustedes tienen ya unas novedades recurrentes, pues dejen parametrizados aquí en el área de conceptos esas novedades recurrentes, de manera que cuando ustedes aquí seleccionan el concepto, él automáticamente les carga las cuentas contables que se van a imputar para el registro contable. Ese anticipo entonces será una cuenta por cobrar a ese trabajador y aquí la cuenta crédito pues sería el medio de pago. El tercero del pago o el beneficiario del pago será el señor Fabio Díaz, que es el empleado de la empresa. Y para todas las novedades, cada vez que reportemos una novedad de devengo, siempre vamos a validar lo siguiente. Vamos a validar o nos vamos a preguntar si esa novedad que yo estoy reportando constituye factor salarial para prestaciones sociales y si constituye factor salarial para seguridad social. Siempre debemos hacernos esa pregunta. ¿Por qué? Para que las prestaciones sociales y seguridad social se liquiden de acuerdo al IBC que nosotros reportamos. Entonces, como el anticipo no es un dinero adicional, sino es un anticipo del salario, pues yo voy a omitir esta configuración. Esa novedad eh, no se le debe configurar estos dos ítems. Bueno. Cuando reportamos el anticipo, entonces el comprobante que le vamos a entregar al empleado, este sería el comprobante del anticipo por valor de 200.000 que le entregamos al empleado. Entonces, si este anticipo se lo hicimos en efectivo, ese sería el comprobante para que el empleado nos firme este documento. Ahora, así como le hicimos un anticipo, en algún momento, pues debemos hacerle el descuento de ese anticipo. Entonces, para eso vamos a reportarlo en, en esta novedad que se llama deducción anticipo a empresa. En este caso, entonces, vamos a reportarla aquí. Este sería la deducción que representa el descuento del anticipo entregado a ese empleado. ¿Cuándo le vamos a descontar ese anticipo? Entonces ese anticipo se lo vamos a descontar el 30 de septiembre. Podemos descontarle el anticipo por el valor total o por un valor parcial. En este ejercicio vamos a descontarle todo lo que se le anticipó, que serían 200.000 pesos. Aquí colocamos una descripción que es descuento anticipo de nómina y las cuentas contables que vamos a registrar, pues entonces es una disminución de mi salario por pagar contra
o disminuyendo la cuenta por cobrar a ese empleado. Y aquí, pues, el tercero afectado sería el señor Fabio Díaz. Recordemos también que cada vez que nosotros reportemos deducciones, esta configuración de factor salarial para prestaciones sociales y seguridad social nunca lo debemos, o sea, tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es una deducción. Esta configuración que les estoy indicando acá únicamente es para cuando nosotros reportamos deventos. Entonces, cuando vamos a liquidar la nómina, venimos aquí a nómina, movimiento, crear nuevo. Seleccionamos el periodo de liquidación, que en este caso sería, pero espere válido que la fecha del descuento me haya quedado correcto. Sí, está correcto. Vamos a liquidar entonces la nómina del 1 de septiembre al 30 de septiembre. Y si revisamos el comprobante, aquí podemos evidenciar que pues aquí el empleado efectivamente pues recibe sus 30 días de salario, su auxilio de transporte, se calcula la seguridad social, pero aquí vamos a evidenciar el descuento del anticipo, solamente el descuento, porque del descuento del anticipo, porque anteriormente pues ya el dinero que se le había anticipado pues se generó en otro momento, en otra fecha. Y es ahora. No sé si Freddy, quieras adicionar algo más acerca aquí de los anticipos a empleados. Bueno, de pronto para facilitar digamos que para saber qué es exactamente cuál es la novedad que debo tomar. Entonces, es muy fácil decir anticipo. Entonces, ¿a quién le estamos pagando el anticipo? Entonces, se lo estamos pagando a la empresa o al empleado. Entonces, cuando es al empleado, pues ahí dice, por eso es un devengo, que es un anticipo a empleado. O sea, se lo estamos pagando al empleado. Por eso es que la novedad se llama así. Devengo de un anticipo a empleado. Y en la otra que vamos a tomar es la que dice DED, o sea, es una deducción y se llama anticipo a empresa. O sea, estamos descontando el anticipo porque se lo estamos devolviendo a la empresa. Puede ser que este anticipo se vaya a descontar en la siguiente nómina completo, como puede ser que también le vayamos a descontar solo una parte. Entonces puede ser que de esos 200.000 pesos que se le dio al señor Fabio, solamente le vayamos a descontar en esa mensualidad 100.000 pesos, o puede ser que le descontemos completo y en la siguiente mensualidad le descontamos los otros 100.000 pesos. Entonces, eso sería como lo tome la empresa, como hayan quedado el acuerdo con el empleado. No son préstamos, no son préstamos. Préstamo es otra cosa muy diferente. Estos son anticipos. Le estamos dando un anticipo del salario. Y entonces, estas serían las dos novedades que vamos a tomar. Eso sería, pues, como por complementarle ahí en este caso, Mayeli. Gracias, Freddy. Bueno, hay otras novedades que son muy recurrentes en la empresa y que son las incapacidades. Entonces, para las novedades de incapacidades se van a presentar varios escenarios. Entonces, vamos a reportar esta novedad y vamos a seleccionar la novedad que dice devengo incapacidad. Entonces, aquí siempre que nosotros reportemos una novedad, debemos diligenciar el nombre del empleado o seleccionar el empleado y siempre nos debemos fijar que el contrato se encuentra aquí en estado activo. Seleccionamos la novedad de devengo por concepto de incapacidad y el sistema automáticamente, ¿qué es lo que hace? Que él calcula el valor del día en base al valor del salario básico reportado en el contrato y lo divide en 30 y ese es el valor que me adiciona acá. Para las incapacidades vamos a tener en cuenta que hay tres tipos de incapacidades. Entonces, la primera incapacidad es una incapacidad común que se da, es la incapacidad más recurrente y se da cuando el empleado le dan una incapacidad por enfermedad general. Y en este caso es cuando vamos a reportar esa incapacidad
que está clasificada aquí como común. La profesional es porque cuando un empleado tiene un accidente laboral, entonces ese es el tipo de incapacidad profesional. Y el tipo de incapacidad laboral es que producto de las actividades de su trabajo, el empleado sufre una enfermedad que está catalogada o desarrolló una enfermedad que está catalogada como laboral. Esos son los tres tipos de incapacidades. Vamos a hacer un ejemplo con este tipo de incapacidad, por ejemplo, la común. Entonces, en la común tenemos las siguientes connotaciones. Cuando un empleado excede los 2 días, siempre en el sistema al reportar la novedad debemos fraccionar la novedad. ¿Y por qué la debemos fraccionar? Porque los 2 primeros días los va a asumir la empresa y a partir del tercer día se genera un recobro a la EPS. Entonces, en este caso, vamos a reportar los primeros 2 días. Aquí vamos a colocar la cantidad de días que el empleado va a estar ausente por concepto de incapacidad. En la descripción podemos colocar aquí que esta es la incapacidad asumida y aquí de qué fecha a qué fecha ese empleado estuvo incapacitado. Creo que aquí ya la tengo. ¿De qué fecha a qué fecha ese empleado se incapacitó? Entonces vamos a decir que él está incapacitado desde el 5 de septiembre hasta el 6 de septiembre. Y eso son 2 días. Las cuentas contables, pues será un gasto por incapacidades contra salarios por pagar. Y las incapacidades siempre van a ser factor salarial para prestaciones sociales y seguridad social. Y por eso aquí chequeamos estos dos parámetros. Bueno. Vamos a crear entonces la otra novedad. La otra novedad sería la incapacidad que se genera a recobrar a la EPS. Entonces, ingresamos el nombre del empleado, seleccionamos el concepto de vengo incapacidades. Aquí vamos a colocar que son 3 días. Esta es la incapacidad que se le cobra a la EPS. Entonces, aquí vamos a colocar incapacidad EPS. Y esos 3 días, la primera la generé de fecha. Creo que esta me quedó, está asumida desde el 5 de septiembre. Vamos a cambiar la fecha de la primera incapacidad hasta el 6 de septiembre. Y aquí, en la que estábamos haciendo ahorita, será desde el 7 de septiembre hasta el 9 de septiembre. Entonces, siempre esta fecha debe ser coherente también con la cantidad de días que el empleado va a va a estar en capacidad. Las cuentas contables, entonces, sería una cuenta por cobrar por reclamaciones a la EPS contra salarios por pagar y asimismo, pues la incapacidad constituye factor salarial para prestaciones sociales y para seguridad social. Esas serían, esa sería la novedad en el caso de la tipificación para la novedad de incapacidad común. Ahora, también, ¿qué puede suceder? Que la novedad la asuma 100% la empresa. ¿En qué casos puede asumir la empresa una novedad de incapacidad? Puede ser que, por ejemplo, el empleado tuvo un accidente de trabajo, pero no estaba haciendo labores de acuerdo a su contrato de trabajo. Entonces, en ese caso, es que vamos a asumir el 100% de la incapacidad. Y pues ese registro sería un gasto por incapacidades contra salarios por pagar. Esas son las novedades que se nos presentan normalmente para las incapacidades. Aquí en las incapacidades también o en todas las novedades que nosotros reportemos en el sistema, debemos siempre reportarlas por fracción de periodo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando reportemos la novedad, siempre va a ser por el periodo o la fecha de corte de esa liquidación de nómina. Si yo liquido mensual o si liquido quincenal,
Si de pronto la incapacidad, vamos a hablar de la incapacidad, supera ese periodo quincenal, entonces debemos generar la incapacidad por los 15 días o por los días hasta el día 15. Y si supera el periodo quincenal, debemos pasar a la siguiente fecha de corte, pero entonces en ese caso debemos hacer otra novedad. ¿Freddy, tienes algún aporte aquí para el tema de las incapacidades? No, de las incapacidades creo que está completo el ¿Está proceso. claro? Sí. Listo. Bueno. Bueno, ahora existen unas novedades que tienden a confundirse mucho y es la novedad de los permisos. Y en este caso suelen seleccionar una novedad que es la de otros días no laborados. Pero los permisos son realmente licencias que se clasifican en licencias remuneradas y no remuneradas. Entonces, para la novedad de licencias no remuneradas, vamos a abrir aquí la que ya tengo. Mm, Cada vez que nosotros reportemos una licencia, o sea, un permiso es una licencia remunerada o una licencia no remunerada, dependiendo si de pronto el permiso que pidió el empleado tenga una connotación que sea válida para que sea remunerado. En este caso, esa novedad de licencia remunerada para el señor Fabio fue un permiso por calamidad familiar. Entonces, la empresa pues le va a liquidar una licencia remunerada. Y si de pronto el empleado pide un permiso porque tiene un viaje, en ese caso sería una licencia no remunerada, un viaje personal. Entonces, aquí para la licencia remunerada, vamos a colocar aquí la cantidad de días que ese empleado se va a encontrar en licencia. Aquí en la descripción, pues aquí es un campo libre, en este caso colocamos que es permiso por calamidad familiar y aquí las fechas, entonces vamos a decir que él estuvo el 1 de septiembre hasta el 2 de septiembre de permiso. Y esa licencia, pues el registro contable es un gasto por sueldos. Ah, sí, un día. Entonces es solamente el 1 de septiembre, un solo día de permiso. Y aquí las cuentas contables, pues estas son unas cuentas de ejemplo. Aquí, por ejemplo, colocamos sueldos contra salarios por pagar. Y la licencia remunerada, pues me va a constituir factor salarial para prestaciones sociales y para seguridad social. ¿Cuál es el efecto de las licencias remuneradas y de la licencia no remunerada? Que cuando nosotros hacemos esta liquidación, él me va a descontar de los días de sueldo el número de días y me lo va a reportar en una novedad que se llama licencia no remunerada. Entonces, vamos a liquidar nómina para que ustedes visualicen. Entonces, aquí el sistema me va a descontar. Aquí me liquidó 27 días porque de los 27 días, 2 días son de incapacidad, pero adicionalmente me está descontando un día más de la cantidad de días trabajados, que es un día por concepto de licencia remunerada. Y lo mismo funciona, lo mismo es para las licencias no remuneradas. Es exactamente lo mismo. Pero en este caso, cuando reportemos la novedad de licencias no remuneradas, bueno, aquí colocamos que fueron 3 días de permiso. Ese permiso fue por viaje del 15 de septiembre al 30 de septiembre. Vamos a tener 17 de septiembre. Y aquí las cuentas contables pues serán, como no nos genera esta licencia remunerada, no nos va a generar ningún tipo de contabilización. Entonces, pues podemos colocar cualquier cuenta contable, sino que por protocolo del sistema siempre debemos aquí adicionar cuentas contables. Ya para las licencias no remuneradas, como es un devengo, aquí en la novedad la estamos reportando bajo el concepto de un devengo, tenemos que validar, ya ustedes en la empresa validan si es
esa novedad de licencia no remunerada constituye factor salarial para prestaciones sociales o para seguridad social. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí octubre y liquidamos allá. Igualmente, pues cuando liquidamos la nómina, vamos a observar, bueno, aquí me tomó, bueno, porque tengo otras novedades por allá reportadas. Entonces, vamos a cambiar aquí la novedad. No, le voy a cambiar aquí a la licencia remunerada. La fecha. Bueno, entonces al revisar el comprobante para la licencia no remunerada, vamos a encontrar que pues también el sistema aquí me está tomando 25 días de sueldo. ¿Por qué? Porque tiene 2 días de incapacidad y 3 días de licencia no remunerada. Entonces, aquí en un concepto adicional, él me está mostrando el por qué no está liquidando el sistema únicamente 25 días de salario. La licencia no remunerada tiende a confundirse mucho con la novedad de otros días no laborados. Esa novedad que nosotros tenemos aquí en el sistema o para el sistema, esa novedad de otros días no laborados, se presenta o se da más que todo en el evento en que vamos a liquidar vacaciones. ¿Por qué? Porque es que esta novedad de otros días no laborados, él me descuenta de la nómina el número de días trabajados, pero él no me va a mostrar el concepto del, por ejemplo, como la licencia no remunerada, que 15 días estuvo de licencia no. O sea, ahí no me va a mostrar absolutamente nada, no me va a mostrar información. Solamente me va a mostrar el sistema que estuvo 15 días trabajando y adicionalmente, pues la novedad de otros días no laborados la utilizamos para las vacaciones y adicionalmente, pues para que me liquide la seguridad social sobre esos 15 días que el empleado va a estar ausente por concepto de vacaciones disfrutadas. Esta novedad, entonces, debemos colocar la cantidad de días trabajados, la descripción, vamos a colocar que es vacaciones disfrutadas, desde cuándo hasta cuándo el empleado va a estar en ese disfrute de vacaciones, que es desde el 15 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Y como esa novedad no me genera ninguna imputación contable, por eso aquí colocamos las mismas cuentas contables, por protocolo las debemos adicionar, y como las vacaciones sí constituyen factor salarial para prestaciones sociales y para seguridad social, entonces aquí adicionamos los cheques. Bueno, entonces aquí para que el sistema me muestre únicamente la novedad de días no laborados, le voy a cambiar aquí las fechas a las novedades que acabé de generar. Eh, Listo. Listo. Entonces vamos a liquidar nuevamente la nómina. Bueno,
Entonces, aquí efectivamente el sistema me va a mostrar que me liquida 13 días de salario y únicamente 2 días de incapacidad, que fue lo que reportamos inicialmente. Entonces, eh, ¿por qué? Porque los otros 15 días el empleado está ausente, no se encuentra trabajando por motivo de vacaciones disfrutadas, pero entonces sí me hace la liquidación de la seguridad social por los 30 días, independientemente de que haya estado, o digamos que aquí el salario se liquide únicamente por 13 días. Esa es la diferencia entre la licencia no remunerada y la novedad de otros días no laborados. Freddy, ¿tienes algo aquí por aclarar? Bueno, de pronto algo que nos preguntan seguido es que por qué la novedad de permiso no se encuentra en el listado. Entonces, como le decíamos, pues el permiso es la misma licencia, solamente pues que el nombre pues según todos los conceptos que están ya parametrizados que vienen en la resolución 10, pues esos permisos se toman es como licencias. Entonces, no se va a encontrar el nombre como tal permiso, sino es como licencia que se va a trabajar. Y lo que decía Mayelin en el tema de los días no laborados, cuando se hace una novedad de días no laborados, esta novedad no se va a ver en el comprobante de la nómina. Lo que son las licencias sí se va a ver en el comprobante de la nómina. Entonces, para tenerlo en cuenta. Era pues como para complementarle eso que ya lo había comentado. Bueno, bien. Bueno, entonces, hasta aquí pues entonces serían la casuística de lo que más nos han preguntado o lo que ha sido más recurrente para el reporte de novedades. Ahora, otra de las preguntas bastante frecuentes es cómo liquidamos vacaciones. Entonces, aquí tenemos en cuenta que ya hicimos una novedad de días no laborados, que es esa novedad que generamos cada vez que un empleado sale a disfrute de vacaciones y que adicionalmente a esa novedad, el paso a seguir es venir aquí a movimiento y hacer el proceso de liquidación de la nómina. Entonces, liquidamos la nómina. Generamos antes de dejar la nómina en firme, siempre debemos validar que todos los conceptos que hayamos liquidado aquí en el sistema estén correctos. Entonces aquí revisamos el comprobante, podemos exportar un archivo de Excel o ahí mismo dentro del mismo módulo podemos revisar esos valores. Entonces efectivamente el sistema aquí me va a reportar únicamente 15 días de salario, que es lo que corresponde a la nómina. La generamos con fecha 30 de septiembre, el método de pago, en este caso transferencia, y esta es la liquidación de la nómina de septiembre 2024. Una vez hayamos liquidado la nómina, entonces vamos a venir a esta sección que dice provisiones. Y aquí donde, en esta sección de provisiones es donde vamos a hacer la liquidación de las vacaciones. En este caso vamos a buscar el empleado que salió a su disfrute de vacaciones, el señor Fabio Díaz. Vamos a seleccionar el concepto que dice vacaciones comunes y aquí vamos a seleccionar un periodo. En este caso voy a decir que desde el 1 de enero hasta la fecha de corte de liquidación. Damos clic aquí en consultar para que el sistema me muestre cuánto fue el valor que se provisionó o que hasta el momento hay provisionado para las vacaciones. Pero hay que hacer un paso adicional y ese paso adicional es diligenciar en la columna valor pago la información, el dato o lo que le vamos a pagar efectivamente de vacaciones a ese empleado. Entonces aquí vamos a decir que vamos a entregarle 550.000 de liquidación de vacaciones. Este valor sale de una liquidación manual que ustedes deben hacer allá para poder liquidar esas correspondientes vacaciones. Seleccionamos el botón de crear nuevo y aquí vamos a ingresar la fecha de liquidación. Entonces, la fecha de liquidación será la fecha de cuando esa persona sale a su disfrute de vacaciones. En este caso, del 16 de septiembre. El método de pago va a ser por transferencia. La cuenta de pago depende de cómo ustedes tengan allá su parametrización. Puede ser una cuenta de caja, porque ustedes pagaron en efectivo esas vacaciones.
puede ser una cuenta de bancos o puede ser una cuenta por pagar. En este caso vamos a colocar que le pagamos de bancos. La cuenta de ajustes, si dejamos en blanco este espacio, es para continuar con la misma cuenta del concepto. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema me va a tomar la cuenta del gasto por vacaciones y en observaciones vamos a colocar una descripción. En este caso, liquidación de vacaciones de Fabio Díaz. Y este sería el comprobante de la liquidación de esas vacaciones. Entonces, nuevamente, cada vez que liquidemos vacaciones, vamos a ingresar a novedades y vamos a reportar la novedad de otros días no laborados por la cantidad de disfrute de vacaciones. En movimiento venimos y hacemos el proceso de liquidación de la nómina. Y paso seguido vamos a ingresar a esta sección de provisión en donde vamos a hacer el proceso de la liquidación de las vacaciones. Ese sería el proceso a seguir para hacer esta respectiva liquidación. Ahora, para la liquidación de los contratos, entonces cuando un empleado se retira, para la liquidación de los contratos, para cuando un empleado se retira, siempre el primer paso que debemos realizar es ingresar al contrato del trabajo, de trabajo del empleado. Y aquí nos vamos a ubicar, vamos a seleccionar el contrato del señor Fabio Díaz y lo primero que vamos a hacer es indicar esa fecha de finalización del contrato de trabajo. Entonces, no hay que generar ningún tipo de novedad, simplemente es venir aquí al contrato y colocar esa fecha de finalización. Entonces vamos a decir que él termina su contrato de trabajo hasta el 30 de septiembre del 2024. Hasta aquí a él se le va a liquidar ese contrato. Ahora, después de la liquidez, de la información registrada acá de la fecha de terminación, si esa nómina en ese periodo tuvo alguna novedad, vamos a registrar las novedades del periodo de esa liquidación. Y acto seguido venimos aquí a movimiento y liquidamos la nómina. ¿Por qué? Porque debemos tener liquidada primero la nómina en el sentido de que deben estar las provisiones completas. Por eso siempre debemos liquidar la nómina antes de ir a liquidar el contrato. Seleccionamos aquí crear nuevo, colocamos aquí el rango de liquidación 30 de septiembre que me liquida a todos los empleados. Revisamos, efectivamente, él aquí me liquidó los 30 días de salarios. Generamos el comprobante. La fecha de causación sería la del 30 de septiembre. El método de pago sería por transferencia. Y aquí vamos a colocar liquidación nómina 30 de septiembre 2024. Y después de la liquidación de la nómina, entonces venimos aquí a provisiones y vamos a colocar el nombre del empleado, Fabio Díaz. Lo seleccionamos. Siempre debemos seleccionar el tercero. Y como vamos a liquidar todos los conceptos, entonces seleccionamos aquí la opción que dice todos. Aquí colocamos el rango de liquidación, que sería desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre. Consultamos para que me muestre los valores provisionados para cada uno de estos conceptos. Entonces, aquí algo, cabe anotar que aquí, por ejemplo, me salen vacaciones comunes o compensadas. Recordemos que las vacaciones comunes son aquellas vacaciones aquella novedad que se genera porque el empleado sale a disfrute de vacaciones. Y las vacaciones compensadas son aquellas que yo le pago al empleado en dinero, o sea, no las disfrutó, se las estoy pagando en dinero, siempre las vamos a reportar en las liquidaciones de los contratos. Entonces aquí vamos a colocar en la columna del valor pagado de acuerdo a la liquidación que nosotros o cada uno hace allá en sus empresas, vamos a diligenciar esta información. Entonces vamos a decir que aquí de cesantías le liquidamos 1.385.000, de intereses a cesantías 167.000, de prima 1.385.000 y vacaciones comunes no lo voy a tomar, voy a diligenciar el renglón de vacaciones
pensadas por 63.000 pesos. Seleccionamos el botón de crear nuevo y aquí vamos a ingresar la fecha de liquidación de contrato. Entonces, la liquidación se hizo el 30 de septiembre, la vamos a pagar por transferencia. Esta información de método de pago esto es un dato informativo. Aquí vamos a colocar la cuenta de pago. Como les decía, puede ser efectivo, puede ser una cuenta de bancos o puede ser una cuenta por pagar. Entonces, en este caso voy a decirle que la voy a llevar a una cuenta de salarios por pagar. La cuenta de ajuste va a ser, si dejamos aquí en blanco, me va a tomar el gasto de cada uno de estos conceptos y aquí en observaciones vamos a colocar que es la liquidación del contrato de Fabio Díaz. Entonces, este es el comprobante para la correspondiente liquidación del contrato. Bueno, Freddy, me indica si tienes alguna aporte o Bueno, en, bueno, en el caso de todo lo que se ha dicho, es importante de pronto dar un tipcito que nosotros por lo general casi siempre en la contabilización que hacemos. Nosotros hacemos a final de mes o al final de la quincena o al final de la mensualidad, empezamos a generar la nómina y empezamos a acordarnos a mirar a ver qué novedades hubo en el mes para nosotros empezarlas a registrar. El tips ¿cuál es? Hagámoslo en el momento en que se presenta, en el que se causa. Por ejemplo, hoy 4 de septiembre el empleado me pidió un adelanto. Entonces yo vengo aquí, genero mi comprobante, mi novedad como un anticipo de empleado. Que el día de hoy el empleado salió a vacaciones y le va a pagar las vacaciones. Pues entonces yo voy allá donde dice provisión, genero el comprobante de provisiones y se lo hago de una vez. Que hoy se hizo una incapacidad, entonces hoy queremos la incapacidad. O sea, todo lo que se vaya causando, vámonos registrando en el momento en que pasó, de tal forma que cuando yo ya vaya a generar la nómina, pues yo ya tengo todas las novedades elaboradas. Con eso no tengo que ponerme a acordarme a ver qué novedad fue que hubo. Yo no me acordé, ay, la liquidé y después no me acordaba que le habíamos dado permiso el 4 de septiembre al empleado. Entonces, si nosotros muy juiciosamente vamos causando esas novedades cuando se están presentando, pues al final cuando vamos a liquidar la nómina no vamos a tener problema. Sí, porque ya tenemos todas las novedades elaboradas, ya las tenemos hechas. En ese caso, cuando nosotros vamos a liquidar la nómina, debemos tener en cuenta que todas las novedades ya deben estar liquidadas, porque no vas a liquidar primero la nómina y después vas a generar las novedades, porque entonces esas novedades me van a quedar por fuera de la liquidación. Siempre primero debo generar las novedades y luego sí generar la nómina. Ese es el orden, primero novedades y luego la nómina. Que si las vacaciones las pongo en la nómina o no las pongo en la nómina, pues las vacaciones se las doy cuando, pues cuando salió a vacaciones. Entonces, ese va a ser el proceso de cómo debemos hacer una correcta liquidación. Entonces, teniendo en cuenta esto, siempre concentrémonos en que las novedades las vamos a ir haciendo cuando se causa, cuando ocurrió el hecho. Entonces, para que cuando yo vaya a liquidar la nómina, entonces él me las tome. No sé, de pronto, Mayerlin va a decir algo más, ¿no? Pues ese era como el tip que yo les no, decía. pues esa sería pues toda la temática por el día de hoy. Eh, ya si tienen alguna Vamos a mirar pregunta aquí en las en el preguntas a chat ver qué de dice. Ah, preguntas. sí, hay una pregunta. Dice, buen día. Si un trabajador sale a vacaciones el 27 de septiembre, va a disfrutar sus 15 días y la empresa le va a pagar ese periodo el 26 de septiembre. ¿Cómo se hace el registro? Ah, bueno, lo que yo le estaba comentando ahorita, precisamente. Pues el 26 de septiembre le van a hacer el pago de las vacaciones, pues entonces vaya ya a provisión y hágale el comprobante de provisiones de pago de vacaciones. Hágaselo el 26. En este caso, pues como son 15 días y salió a vacaciones el 27, pues del 27 al 30 vamos a hacer una novedad para que queden esos días no laborados, que pues, no fue a trabajar por vacaciones en ese periodo, y el resto lo vamos a hacer para el mes de octubre, porque recordemos que debemos tener en cuenta es lo que sucedió en ese periodo que estoy liquidando, ya sea quincenal o sea mensual. Básicamente esa pregunta es lo que yo les estaba comentando ahorita. No hay más preguntas, no sé si de pronto alguien más tenga alguna pregunta sobre lo que se ha hablado hoy.
O de pronto vamos a dar un espacio a ver si de pronto hay un caso de nómina especial que de pronto lo quieran replicar. Nosotros tomamos nota y pues ya internamente nos comunicamos para que se lo podamos despejar, o si no, ya directamente por el área de soporte, cada una de las empresas o de las personas pueden comunicarse y decir, mira, hay un caso de nómina que ustedes de pronto no lo explicaron porque para mí es muy particular, me está sucediendo y quisiera saber en el sistema cómo lo podemos abordar. Si es necesario y hay unas preguntas muy recurrentes, pues entonces podemos generar un nuevo taller, pues diciendo pues esos otros casos de nómina de pronto que no se vieron el día de hoy. Ah, bueno, dice, ¿cómo es días? ¿Cómo hago con un empleado que se retira e ingresa nuevamente en el mismo mes? Ejemplo, sale el 4 e ingresa el 10. Bueno, en este caso, eh, ¿me puedes volver a repetir la Dice pregunta, que, Freddy? ¿cómo hago con un empleado que se retira e ingresa nuevamente en el mismo mes? Entonces ahí puede ser, O sea, que se le liquida el sí, se contrato liquida e el contrato ingresa. y empieza con otro Pues, contrato. bueno, se puede manejar de dos maneras. En ese caso, cuando se liquide el contrato, aquí vamos a ingresar la fecha de finalización. ¿Sí? Entonces aquí en fecha de finalización agregamos esa fecha y mediante una nota podemos aquí con este botón de más adicional podemos colocar que la fecha de terminación del contrato, digamos, fue el 30 de septiembre. Esa sería una manera. Aquí mediante las notas llevar la trazabilidad de cuándo se le terminó el contrato, de cuándo digamos que cuándo se le liquidó. Y nuevamente, cuando él ingrese, podemos volver a ampliar esta fecha. La otra opción es crear un nuevo contrato. Lo puede duplicar. Entonces, ¿cómo podemos duplicar un contrato? Entonces, aquí donde dice copiar, dentro de los contratos, está la opción para duplicar ese contrato que ya previamente estaba creado. Sí, entonces ahí en conclusión para esa pregunta, lo que podemos decir es, si sale el 4 podemos ponerle ya fecha de finalización el 4, le ponemos una nota que se terminó contrato y se hizo una nueva contratación, le ponemos una fecha de inicio que empezó el 10 con pues hasta la fecha de terminación, modificando el contrato que ya tenía. O simplemente liquidamos ese contrato, lo finalizamos, duplicamos el contrato por si de pronto hay algún cambio en el nuevo contrato y hacemos una nueva contratación. Entonces, esas serían las dos formas que se podrían generar. Dice, vacaciones comunes es un concepto para qué clase de vacación, disculpen. Si usamos otros días no laborales para las vacaciones disfrutadas. Bueno, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando se utiliza la novedad de otros días no laborales, o sea, días no laborados, es porque en el comprobante de nómina, cuando yo voy a liquidar la nómina, pues yo tengo que en la nómina liquidar los días realmente trabajados por el empleado. Si el empleado salió a vacaciones y no fue a trabajar 15 días y yo estoy pagando una mensualidad, pues ¿cuántos días fue a trabajar el empleado? Pues 15. Entonces tengo que decirle al sistema que no me liquide 15 días y solamente me liquide el excedente de días, en este caso otros 15, para que él tenga la coherencia de los días que sí fue a trabajar el empleado. Para eso es el día no laborados, que es diferente a la licencia no remunerada, ¿no? Entonces, en el sistema lo que le estoy diciendo con días no laborados es, hágame la liquidación solamente por los días que sí trabajo. Básicamente es eso. Es decirle, solamente trabajo tantos días, entonces si trabajo 10 días, porque el otro día no estuvo en la empresa, pues entonces simplemente yo le hago una novedad de días no laborados para que me liquide el salario y el auxilio de transporte por los días que sí trabajó. Y la de vacaciones comunes no está como una novedad, o la podemos generar como una novedad, pero entonces cuando usted la generan como una novedad, directamente de novedades, tendrían que ustedes hacer un proceso adicional allá yendo a donde dice contabilidad pendientes y hacer el cruce de todas las liquidaciones que usted hizo mensualmente, la liquidación de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, bueno, todas las liquidaciones, hacer un cruce. Mira, aquí como lo está mostrando Mayerlin, cuando lo hacemos allá por provisiones, el sistema hace eso automático. No tengo que ir a coger allá las liquidaciones que me hizo mes a mes, sino el sistema me está diciendo que en el mes de enero me liquidó 62.550, o sea, me hizo la provisión, febrero, marzo, abril, mayo, junio, sino que cuando yo le hago
por provisiones, el sistema, él va y me trae todas las provisiones que hice mensualmente o quincenalmente, me las cruza y me hace un comprobante por aparte. Adicionalmente, pues que también sabemos que las vacaciones no necesariamente tenemos que liquidarlas con la nómina. Porque si el empleado salió a vacaciones hoy 4 de septiembre y yo pago la nómina el 30, entonces me tocaría esperar hasta el 30 para pagarle las vacaciones o dárselos anticipados ahorita el 31 de agosto. Entonces, no, las vacaciones las pagan cuando salga el empleado a vacaciones. Por eso es que se hace en una sección aparte. Y ya cuando genere la nómina, pues le pongo días no laborados para que me descuente los días y me liquide solamente los días que sí fue a trabajar el empleado. Es básicamente eso lo que se busca en el sistema con esa novedad. Y se dice vacaciones comunes porque decimos que comúnmente utilizamos ese concepto para las vacaciones que son disfrutadas. Para las que no se disfrutaron y se pagaron en dinero se llaman es vacaciones compensadas. Esa es la diferencia entre vacaciones. ¿Alguna otra pregunta? De pronto. Ah, mira, aquí hay otra. Sí, dice, ¿es posible enviar nóminas electrónicas a la DIAN ahora en septiembre que corresponden a periodos anteriores? Es decir, ejemplo, los periodos de mayo a la fecha. Pues hasta el momento la DIAN no ha ponido no ha puesto bloqueos en las fechas. Como por ejemplo en la facturación electrónica. En la facturación electrónica, pues antiguamente pues dejaba poner fechas anteriores, después lo que lo empezó a validar 10 días, ahorita ya dice que es del mismo día. Entonces esas mismas validaciones las va haciendo la DIAN. Entonces, si en este momento hacemos la prueba de que nos envíe a mayo, pues si se la dejan bien, si la DIAN se la recibe, pues no hay problema. O sea, las validaciones no las pone tanto el sistema, el software cuenta, sino es la DIAN. Ellos son los que ponen las fechas en los periodos en las que los voy a recibir o no las voy a recibir en los comprobantes. Pero hasta el momento, pues no ha tenido bloqueos de fecha. O sea, que pueden intentar enviar y posiblemente se las debe pasar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta lo que se habló ahorita, lo que nos comentaba Mayerlin de los diferentes casos, pues empiezan a hacer los procesos. Y cualquier duda que tengan por el área de soporte, con mucho gusto les despejamos las dudas que les hayan quedado al respecto de lo de hoy, o si tienen unos casos específicos, pues ya los podemos trocar allá internamente, pues ya por cada una de las empresas de forma individual. Entonces, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su atención, muchas gracias a Mayerlin por su explicación y quedamos atentos a un nuevo taller. Entonces, que tengan un excelente día. Igualmente, gracias a todos por su asistencia. Gracias, Freddy, por su acompañamiento. Hasta luego. Bueno, buen día.